Muy buen día, bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Y hoy, jueves, aunque lo pueden ver cualquier día que ustedes gusten, simplemente en este instante será en vivo. Soy el Dr. Carlos Novo, como siempre, desde Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama, que le hemos llamado, o que la psiquiatría ha llamado, trastorno obsesivo compulsivo. Como yo no soy psiquiatra y afortunadamente no lo soy, mi especialidad se enfoca mucho más, más que en cómo podremos llamar las manifestaciones, se enfoca más en cómo funciona el cerebro y cuáles pueden ser sus manifestaciones en comportamiento, pero siempre de una visión sumamente neurobiológica, que para muchos podrá parecer reduccionista y no hay nada que no lo sea. Es decir, cualquier punto de vista es reduccionista por sí mismo y por lo tanto hay que tener muchos puntos de vista, todos reduccionistas, pero que a la vez podemos integrarlos en una visión un poco más integral y holística de lo que es la realidad en sí misma. Pero muy bien, vamos a enfocarnos en esta maravilla y vamos a enfocarnos en un circuito y esas manifestaciones que tiene, que no solamente se van a reducir, vaya la redundancia y cacofonía del término, en movimientos y comportamientos solamente obsesivo-compulsivos, sino que tienen otras manifestaciones que pueden ser un poquito más leves o menos fáciles de reconocer, especialmente cuando son casos leves, no severos. Los casos severos, en general, en cualquier patología de nuestro cuerpo, es la minoría. Es decir, afortunadamente, nuestra biología ha llegado a un punto evolutivo en donde cuando no funciona bien, es la minoría que no funciona bien, y de esa minoría que no funciona bien, es la minoría que no funciona bien de manera severa. Entonces eso es es una buena noticia para cualquier tipo de trastorno. Y las reglas se cumplen en trastornos cerebrales. Los trastornos obsesivo-compulsivos tienen básicamente dos características esenciales. Una, las personas tienden a darle demasiada atención, demasiada importancia, es decir, el cerebro automáticamente le da a un estímulo, cualquiera que este sea, circunstancias, un valor mucho mayor y que por lo tanto constantemente está revisando la información sobre ese concepto o información, circunstancia, persona, objeto, lo que ustedes digan y manden. La otra es que junto con esa sobreatención va aunado a ello a una sensación de angustia. Es decir, si no se cumple aquello, hay mucha angustia, que puede ser, decíamos, desde leve a muy severa. Cuando es muy severa, le impide a la persona seguir adelante. Es decir, si no me lavo las manos, esa es la tensión específica, que puede tener muchas ideas alrededor de eso, que hay infecciones, casi todas son fatalistas, o bien todas son fatalistas, es la parte de angustia. Me voy a enfermar, me voy a morir, se me va a caer, algo malo va a suceder si no hago esto. Esa sobreatención a algo, con un sobrevalor del sistema límbico de angustia, de que es algo mucho más negativo de lo que podemos objetivamente medir y decir que lo es, y por eso sabemos que es un trastorno. Justamente nuestro conocimiento del mundo nos permite cada vez más fácil decir qué respuestas de qué cerebros son adecuadas. Antes era más complicado, antes era muy difícil distinguir quién estaba psicótico y quién no, quién está delirante. Y muchos obsesivos-compulsivos tienen ciertas ideas delirantes, es decir, es tanta la atención del cíngulo anterior que no puede cambiar la atención. El cíngulo anterior, decíamos, es una partecita de todo un proceso, digamos, de una estructura que va alrededor del cuerpo calloso. Es una parte de la corteza profunda que se le llama y se divide básicamente en anterior y posterior. Y cada una de estas, anterior y posterior, se subdivide en diferentes regiones. Entonces, hay básicamente una región de ese circuito, de esa estructura, del cíngulo anterior, que está sumamente inmiscuida en tanto poner atención de manera sostenida, y hablamos de esto cuando hablamos de impulsividad, cuando hablamos de déficit de atención, es básicamente los mismos circuitos que nos permiten esa atención, ya sea poca, un déficit, o un excesivo atención, como es procesos adictivos, tienen también esa parte, los procesos obsesivo-compulsivos tienen también esa estructura involucrada, todos los trastornos que repiten cosas, el trastorno del autismo, del espectro autista, el trastorno de tics, ¿no? Ya sean simples o complejos como de Tourette,
todos tienen ciertas similitudes en cuestión de repetición, en cuestión de darle demasiada importancia a algo. Es la misma manifestación cerebral de una sobreatención o un déficit atencional a un estímulo específico. Y esa atención se da básicamente de manera cerebral, es corteza profunda, el cíngulo anterior, la corteza como tal frontolateral, más prefrontal, y después sumamente involucrados son ciertos núcleos del tálamo. Decíamos que el tálamo es esta estructura en forma como de huevo, que tiene alrededor de 12 a 16, 18 núcleos, 15 es como el promedio, está parcelizados en 15 diferentes regiones, que a su vez, decíamos, el tálamo funciona como un centro de releve, es decir, todo lo que entra por los sentidos pasa por el tálamo y todo lo que sale hacia el cuerpo para movernos pasa por el tálamo. Sumamente importante el tálamo y los núcleos basales que decimos. Los núcleos basales son parte del sistema motor piramidal de la corteza motora primaria, y tenemos el tálamo, núcleos basales alrededor del tálamo, y después nuestra corteza prefrontal, que es la que va a permitir que podamos seguir en un mismo lugar, y seguir enfocados en un mismo punto, en un mismo tema, o poder decir, esto no es importante y puedo seguir adelante. El darle mayor importancia desde el punto de vista de angustia es la más fuerte, es decir, para el prefrontal es casi imposible ignorar algo que la amígdala le está diciendo es peligroso, te va a hacer daño, es negativo para ti. Automáticamente la amígdala tiene un poco más de poder en ese sentido, porque evolutivamente cuando se activa la amígdala de manera adecuada nos salva la vida, pero cuando se activa de manera inadecuada nos impide la vida. Y ese es justamente el proceso de los trastornos obsesivo-compulsivos, que en vez de el 90% de su vida estar totalmente tranquilos, en un estado neutro, en donde las circunstancias y estímulos que están día a día viviendo no tienen realmente una importancia excesiva, que no puedan dejar de poner atención a eso. Entonces, y son puntos específicos. Todo el mundo conocemos los más cotidianos, las más recurrentes obsesiones del ser humano. Es decir, hay cierto orden en qué temas es en los que el cerebro se obsesiona más. Y usualmente son temas que están relacionados con un circuito que le damos circuito de default, como circuito de base del cerebro, que tiene básicamente 4 estructuras. Una es, decíamos, el cíngulo anterior, otro es el cíngulo posterior, otras son la corteza parietal lateral, que decíamos es donde se integra todos nuestros sentidos, visuales, auditivos, sensoriales, todo se asocia ahí, y después se pasa a la corteza laterofrontal o frontolateral. Ese es el circuito como tal de reposo. Cuando no estamos haciendo nada, estas partes se activan más. Estas son las partes que, mientras no hay un estímulo externo, se activan porque tienen mucho que ver con nuestro proceso interno, quiénes somos, cómo nos sentimos. Esa parte de quiénes somos y cómo nos sentimos, de hecho, antes de los 6 años es muy complicado, inclusive antes de los 8 años, es muy complicado para el propio cerebro distinguir entre quién soy desde el punto de vista histórico, familiar y cultural y demás, y cómo me siento. Entonces es mucho más valioso, hasta cuando somos adultos también, el cómo me siento está íntimamente relacionado al cómo soy. Por eso, si me siento mal, usualmente me siento alguien malo también, desde el punto de vista moral, y vienen otro tipo de reacciones emocionales como la culpa. Es íntimamente relacionado a este proceso, es casi imposible separar, y es este circuito básico que nos permite eso. Entonces, ese circuito básico cortical, junto con nuestros núcleos talámicos y ganglios basales, le impiden como tal a la persona dejar de poner atención a algo. Decíamos que los temas más comunes están relacionados con este circuito, que tienen que ver específicamente con uno mismo, son muy personales, muy egocéntricos. Es nuestra salud, nuestra higiene, nuestra creencia en Dios o no, toda nuestra parte de quiénes somos desde el punto de vista de nuestro rol sexual y social. Entonces es sumamente egocéntrico, y muchas de estas obsesiones suelen ser sumamente egocéntricas, y puede haber de muchísimos subtipos. Pero la regla, decíamos, que viene acompañada de mucha angustia, como si aquello realmente fuera algo necesario cuando no lo es. Es decir, no es necesario lavarse las manos 30 veces cuando alguien saluda a alguien más. Y no es una cuestión lógica, y ellos lo saben, ¿no? O sea, no porque lo expliquemos quiere decir que se acabó el problema, porque no es un proceso lingüístico. El problema no está en la parte lingüística, está sumamente en núcleos mucho más basales, que son automáticos, están hechos para que sea automática la respuesta, justo porque cuando es adecuada nos salva la vida. Entonces,
podemos hablar muchísimo más de los trastornos obsesivos compulsivos, como tienen ciertos rasgos de ser un poco agresivos, que están muy seguros de cosas, les cuesta mucho trabajo cambiar de opinión, son los tercos. Todos estos tipos de cerebros, ¿no? Que después tienen muchas manifestaciones que llamamos de personalidad. Toda la personalidad es cerebro, es decir, podemos perfectamente clasificar las personalidades de acuerdo a diferentes subtipos de cómo está organizado y conectado las diferentes estructuras cerebrales. Entonces hay muchas manifestaciones que vienen con ellas, ¿no? Como también suelen ser sumamente explosivos, ¿no? O se frustran mucho cuando el proceso que tenían planeado no se da, se acaba, o sea, hay una gran explosión emocional negativa, ¿no? Que en vez de hacerlos más eficaces, tienden a hacerlos menos eficaces, y entonces en vez de resolver un problema pueden crear otro, ¿no? Entonces el problema del trastorno obsesivo compulsivo es justamente eso, que en vez de resolver un conflicto, le ponen demasiada atención a algo y lo hacen mucho más grande y crean otros conflictos alrededor de. Entonces, podemos dar muchas otras como consejos y tips para estas personas, pero lo importante es que busquen ayuda, porque se sufre mucho de manera, digamos, inútil, ¿no? Y en esta vida lo que hay que hacer es ir educando al cerebro y que aprenda su cerebro de manera adecuada en qué cosas sí vale la pena poner atención y mantener la atención, y en qué cosas esto simplemente nos va a hacer un daño. Porque aparte el proceso de angustia, ya la hablaremos después en trastornos de ansiedad y depresión, es un proceso químico, es un proceso físico, o sea, todas las emociones son físicas, es decir, las podemos tocar, medir y demás. Entonces son a nivel molecular y a través de muchos circuitos cerebrales, pero no es nada más la emoción, la sensación, sino que es la sensación porque existe algo físico en nuestro cerebro que está cambiando. Y eso de manera repetitiva y crónica nos va generando como tal un daño, no solamente a nivel cerebral, que se da especialmente en el hipocampo, sino todo nuestro nivel metabólico, cardiovascular. Entonces es importante no sufrir por cosas que realmente no nos ponen en peligro. Entonces el TOC, como otros trastornos de ansiedad, como son las fobias y los trastornos de pánico, la parte como tal prefrontal, pero especialmente el TOC, tiene un proceso en donde repite las cosas y parece que no aprende de sus errores. Se sigue enfocando en cosas que al parecer no tienen tanto valor, pero que para su cerebro automáticamente se las da y se siente muy mal. Así que busquen ayuda, ténganles paciencia a la gente que son TOC, un poquito impulsivos, un poco tercos, ¿no? Que se sienten que todo lo que saben y sienten es lo correcto, ¿no? Y que cuando no salen bien las cosas tienden a explotar y a ser un poquito explosivos y pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, pero no lo hacen queriendo, ¿no? Hay otros trastornos, como decíamos, el trastorno limítrofe de la personalidad, que tienen muchos rasgos también impulsivos y algo obsesivos, y a veces decíamos hasta delirantes. Pueden llegar a creerse cosas, le ponen que no tienen realmente nada de contacto con la realidad. De hecho, tenemos a alguien con algo de rasgos parecidos a cargo de la nación más poderosa del mundo. Entonces tengan cuidado porque son sumamente persistentes y logran muchas cosas. Muy bien, esto fue todo por hoy. Hoy escuchamos un poquito de Chopin, que es lo más parecido a un TOC en piano. Sigan pasando bien. Salud y placer. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Hasta luego.